porque un conflicto laboral afecta la actividad de la Vital Clínica Especializada Condesa. Manuel Sola es uno de los pacientes afectados. Vamos con la historia. Manuel Solana tiene 31 años, tiene VIH, es paciente de la Clínica Especializada Condesa. Asegura que esta última semana no hubo en la clínica un jarabe que debía tomar, pero no es todo. Le detectaron sífilis y no le dieron el tratamiento adecuado. Hoy la enfermedad está en fase secundaria. Es una clínica especializada y no sería para que en este momento yo estuviera en fase secundaria. Que me dijeron, con una inyección se arregla, pero por ejemplo ahorita venía a arreglar eso y ya no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Porque no está el médico ahorita que me iba a atender. Un conflicto sindical tiene a esta clínica en jaque. Del martes pasado a este jueves, el Comité Ejecutivo de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, encabezado por Ricardo Hernández Carmona, bloqueó la entrada para no permitir el ingreso a la directora de la clínica, Andrea González, y al personal que no es de base. La clínica atiende a 13,000 personas con VIH. A otras 2,000 aproximadamente les brinda otros servicios. ¿Están causando un problema a los pacientes, que es lo más importante? No, a ver. No puedo yo aceptar esa imputación, y menos para mis compañeros. La directora dijo que está dispuesta a renunciar al cargo, pero su salida no le corresponde decidirla a ella. No queremos hacer acusaciones, queremos, un espacio de diálogo tranquilo. En las imágenes, Javier Martínez, Saray Mariscal, 21 Noticias.